segunda parte de los encuentros en el lugar 2011. Tenemos hoy con nosotros a Manuel Llanes García, escritor mexicano, que ha tenido la amabilidad de ir a visitarnos. El tema que va a tratar yo pienso que es de absoluta vigencia, de absoluta actualidad. Es un tema complejo, se presta a múltiples interpretaciones, está instrumentalizado en muchas direcciones políticas y creo que nos atañe a toda la hispanidad, que es los problemas que ha suscitado el auge del indigenismo en las naciones hispanas y sus correlatos en España, que me imagino que serán tratados ahora por Manuel, que como vive en Barcelona pues sabe muy bien de cómo el mito de la cultura está actuando a ambos lados del océano, ¿verdad? Su conferencia, pues, como podéis leer, es Ideologías delirantes en el contexto del Bicentenario, que los Bicentenarios se están celebrando ahora, y bueno, pues agradecerle cosas para hablar. ¿Quién es Manuel Llanes? Pues Manuel Llanes García es un mexicano, nacido en el estado de Sonora, es de mi edad, por cierto, nacido en el 72, licenciado en Literaturas Hispánicas, está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, es autor de varios libros, muchos de ellos de relatos, tipo de Trébol, es decir, Adiós de noche, un libro que me regaló hace unos meses y que les recomiendo porque es de gran calidad. Ha desarrollado bastantes actividades relacionadas con la prensa, como crítico de cine, especialmente, y pertenece pues a Nódulo México, que es, digamos, la continuación del proyecto del Nódulo materialista en España, que tiene en México, pues como todos sabemos, una plataforma pues, más potente que en España, seguramente, ¿verdad? Por el área en la cual se ha asentado. Ha participado en diversos programas de televisión, Plaza de Armas, Teatro Crítico en España. Teatro Crítico no, pero lo quieras. Ojalá. Y bueno, ahí tenéis más o menos el currículum breve, porque no es fácil hacer un currículum de una persona que ya lleva una trayectoria bastante dilatada. Sin más, le cedo la palabra. Una vez acabada su intervención, podremos debatir sobre ella y finalizaremos estas jornadas. Pues gracias a Iván, gracias por la invitación, gracias a la gente de Carrascosa, que ha sido especialmente generosa conmigo y con todos, ¿no? Digo, la gente de la región, no nada más de Carrascosa, la gente de Cuenca, de todas partes de aquí. Bueno, como decía Iván, esta conferencia que se llama Ideologías delirantes en el contexto del Bicentenario, el objetivo es analizar las ideologías que están operando precisamente en este momento, en el presente, y qué relación tienen con el Bicentenario de la Independencia de las naciones americanas, pero principalmente me voy a referir a la de México, ¿no? Que es de donde yo provengo. Y eso sin perjuicio de que lo que voy a decir tenga relación con Argentina, con Bolivia, con Brasil, con todos estos países de la hispanidad, ¿no? Entonces, me parece especialmente, a pesar de que ya el Bicentenario ya se celebró el año pasado, pues de todas formas me parece que es importante reflexionar sobre eso. Es decir, ¿qué sentido tiene celebrar el Bicentenario? ¿Por qué se celebra el Bicentenario en México? El inicio del proceso de la independencia de México. Es decir, justo ahora que hay desde tantos frentes se ataca a la nación política, desde México, que se cuestiona tanto la celebración del Bicentenario, es decir, México sumido en una guerra, ¿no? Como se habrán enterado por los medios, ¿no? Es una guerra contra el narcotráfico, una guerra especialmente sangrienta, una guerra especialmente cruenta, que lleva miles y miles de bajas, de muertos. Entonces,
en ese contexto tan brutal, en el que el Estado ya ha reconocido que ya no tiene el control de ciertas regiones de México, en ese contexto fue muy cuestionado por los mismos mexicanos, ¿no? ¿Por qué estamos celebrando esto si tenemos tantos problemas? No tenemos nada que celebrar, decía la gente. Había muchas posturas, ¿no? Había gente que decía eso, había otros que estaban entusiasmados con la celebración del Bicentenario, pero a mí más bien me interesa pues reflexionar eso, ¿no? Centrándome en este asunto de la nación política y las diferentes amenazas que hay, sea el narcotráfico, sea el indigenismo, sea el mismo esta cosa de la gente que dice que ya no se siente mexicana, que ya no se siente español, que le da tanta importancia a los sentimientos, ¿no? Entonces eso, más o menos por ahí va a ir la charla esta que quiero tener con ustedes, ¿no? Entonces, pues les decía que voy a centrarme en diferentes opiniones, pero sobre todo me voy a dedicar a hablar de las que tienen que ver con las que provienen de los intelectuales. Ya ven que está plagada España, México, y por todas partes hay intelectuales, personas de supuesto prestigio, que basándose en su trayectoria como escritores, por ejemplo, como periodistas, gente que tiene mucha popularidad, digamos, entre un grupo muy numeroso de lectores. Entonces, sus lectores y los medios de comunicación recogen sus palabras como si fueran sagradas y la opinión de ellos tiene muchísima importancia. Entonces, voy a citar varios casos de estas personas que se asumen como intelectuales, que se asumen como humanistas y que opinan sobre estas cuestiones de la nación política, sobre el nacionalismo, y sus opiniones tienen mucho peso, ¿no? Precisamente porque tienen mucha influencia. Entonces voy a dar varios ejemplos de esto y voy a ir comentando, ¿no? la cuestión esta, ¿no? Pero más que nada, por eso puse aquí, se trata como una evaluación de daños, a ver cómo está la casa, como dicen en España, a ver cómo está el patio, y pues ver qué se puede hacer, ¿no? Qué podemos hacer frente a todos estos problemas. Entonces, principalmente lo que voy la idea que voy a defender aquí es que la nación política está amenazada por un montón de problemas, y esos problemas, esas ideologías que llamo aquí delirantes, voy a explicar dónde radica el delirio. Esas ideologías delirantes precisamente apuestan a que la nación política se extinga, que la nación política se fraccione. No voy a decir nada que sea especialmente novedoso. Ya desde la Fundación Gustavo Bueno, desde el Nódulo Materialista a ambos lados del Atlántico, desde la revista El Catoblepas o Teatro Crítico o Plaza de Armas, ya se ha hablado mucho sobre estos asuntos, ¿no? Pero sobre todo por ejemplo, muchas de las cosas que voy a decir las pueden encontrar mucho mejor expuestas en este ensayo de Gustavo Bueno, Los peligros del humanismo de la izquierda híbrida como ideología política del presente, ¿no? Ahí Gustavo Bueno, el filósofo español, lo explica de una forma mucho más sistematizada de lo que yo lo voy a decir aquí. Pero también hay otro texto de Íñigo Ongay que es un análisis materialista de las ideologías indigenistas, de los movimientos indigenistas en Hispanoamérica, ¿no? Y ahí también voy digamos, a insistir en esas cuestiones. Pero yo creo que el interés si un interés tiene esto que estoy diciendo, radica en que se dice desde una parte de España, estamos ahora en una parte de España, y es una cosa que va dirigida digamos, al conjunto de las naciones hispanoamericanas, que está pensada para ese conjunto, y otra vez, como voy a citar a Bueno hace una paráfrasis de Terencio y dice: hispano soy y nada de lo hispano me es ajeno, ¿no? Entonces, vamos a abordar esos problemas concretos de la comunidad hispánica y ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, el mismo Gustavo Bueno explica. Primero voy a
es una ideología, según que entiendo aquí por ideología, ¿no? Entonces, dice Gustavo Bueno que una ideología, Gustavo Bueno, retomando lo que dice Carlos Marx, ¿no? Dice, una ideología es un sistema de ideas socializadas cuya pretensión de verdad es mantenida en la medida en que representan o canalizan los intereses de un grupo social, en tanto que éste se opone a otros grupos sociales. Entonces, dice Gustavo Bueno, no quiere decir que todas las ideologías sean falsas o que todas las ideologías sean partidistas, a menos que pensemos que la verdad tiene que ser neutral. Pero digamos que la misma filosofía dice, todas las filosofías son ideologías, dice, porque parten de una concepción del mundo formulada desde alguna parte, dice. Pero el problema es que no todas las ideologías son filosóficas, ¿no? Entonces las ideas, las ideologías que son filosóficas, pues lo que hacen es que se presentan de forma dialéctica, ¿no? Enuncian los problemas, los contrastan entre sí y ofrecen opciones de interpretación, ¿no? Entonces son como crítica, una clasificación. Entonces, eso sin descartar, lo digo porque seguramente que las cosas que voy a decir van a responder a cierta ideología, pero es una ideología que tiene la pretensión, ¿no?, de contrastarse con otras y ver qué resulta de ese contraste, ¿no? Bueno, entonces, todas estas ideologías de las que voy a hablar se presentan como alternativas de redención. Es decir, el humanismo no se presenta como, el humanismo de los socialdemócratas no se presenta como se presenta como una ideología que para salvar a la humanidad, ¿no? No se presenta como una simple ideología para aficionados, sino que es algo en lo cual radican, supuestamente, según los socialdemócratas humanistas, ahí radican la solución para todos los problemas de España. Es una panacea. Entonces, de ahí que comente que se presentan como redención estas ideologías. El indigenismo no se presenta como lo que es, como una amenaza para la constitución de las naciones, sino que se presenta como una reivindicación de causas justas, de causas nobles, ¿no? Así no las venden, ¿no? Bueno, y como también voy a hablar de esto, de la nación política, pues también a partir de lo que ha escrito Gustavo Bueno, pues él dice, ¿no?, las naciones políticas son los estados sucesores del antiguo régimen, ¿no? Francia, España, todos estos países que se formaron, que rompieron con el antiguo régimen, ¿no? Alemania, desde luego, Italia, pero a partir de ahí, bueno, dice, pues también hay unas naciones que son naciones fraccionarias, las naciones étnicas que luego pueden ser naciones fraccionarias, ¿no? Entonces, en el caso del indigenismo, estos grupos étnicos luego pueden tener pretensiones, estos grupos étnicos están inmersos en una nación política, ¿no?, en la cual son uno más, los indígenas son como uno más del resto de los ciudadanos. Es decir, los indígenas mexicanos, antes de ser indígenas mexicanos, son mexicanos, pues. No son, ahí está la clave, yo creo, del planteamiento. Y ellos, en lugar de asumir lo que son ante la ley, ante la Constitución de México, como mexicanos, se asumen como indígenas y luego ellos pueden tener la pretensión de formar una nación fraccionaria a partir de su nación étnica. Igual lo mismo la nación fraccionaria, pues ustedes están muy familiarizados con esto, ¿no? Todos estos movimientos que pretenden pues romper España, como se dice, ¿no?, normalmente. Bueno, entonces, pero antes de eso, de hablar concretamente de las ideologías, voy a explicar un poco cuando digo Hispanoamérica, Iberoamérica, América, de qué estoy hablando, ¿no? Porque también el rótulo, la forma en la que denominemos a las regiones que hablan español en el mundo, también el rótulo es problemático, no es ideológico, tiene un determinado interés. Por ejemplo, es muy interesante cómo el filósofo español José Manuel Rodríguez Pardo, en uno de sus artículos, Latinoamérica como mito, dice que Bolívar le decía a los territorios estos de América, les decía territorios españoles de América, así se dirigía
En lugar de decir Latinoamérica, decir territorios españoles de América, ¿no? Eso ya es muy diferente que decir Latinoamérica, que tiene otra resonancia, ¿no? Porque, por ejemplo, si se dice territorios españoles de América, sí que se está reconociendo obviamente a España antes. Si se dice Latinoamérica, en cambio, es una denominación de puño ideológico, porque ahí se está excluyendo a España. Es decir, se está pretendiendo englobar a los países que no hablan inglés de Latinoamérica, y englobando a un grupo de países que ya que no comparten la misma lengua, ¿no? Y siempre sí, quitando a España, ¿no? Es decir, de la forma en la que definamos América del Sur, en este caso, va siempre a haber una alusión directa o una censura de lo español, ¿no? Entonces, si las fiestas del Bicentenario en México se llevan a cabo como una apología del Imperio Azteca, pues ahí está la clave, ¿no? Si en lugar de comentar ampliamente en esas fiestas del Bicentenario el papel que juega España, en cambio se pone un énfasis en lo que fue el Imperio Azteca y sus glorias y todo esto, pues entonces se está censurando lo español. Bueno, entonces, en resumen, se puede decir América se dice de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, para un norteamericano, para un estadounidense, muy comúnmente, no digo que siempre, se sorprendería de escuchar que un mexicano dice que es americano, ¿no? Podría ser hasta incomprensible, a mí me ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque América se corresponde completamente para ciertos norteamericanos con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, o bien el rótulo Norteamérica, por ejemplo, es inadmisible en ciertos contextos para México, a pesar de que ya desde los 90, desde el 94, está en vigor un tratado de libre comercio entre Canadá, entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, pero aún así es como inconcebible en ciertos contextos denominar norteamericano o mexicano. Luego, si queremos todavía complicar más las cosas, pues resulta que el nombre oficial de México es Estados Unidos mexicano. Y parece una broma, pero ese nombre es indispensable en ciertos países de Europa. Es decir, si un mexicano no se quiere quedar varado en una aduana ahí, que lo vean así muy raro, tú de dónde eres, se tiene que presentar como proveniente de los Estados Unidos mexicanos, porque en México no lo van a encontrar en la papelería oficial. Entonces, por eso, Gustavo Bueno, en otro de sus ensayos, o sea, resulta que hasta somos estadounidenses, pues, si nos queremos poner en ese plan. Pero bueno, o sea, los rótulos son muchos, se confunden y no hay un acuerdo, ¿no?, acerca de eso. Entonces dice, por eso precisamente en uno de esos artículos, España y América, Gustavo Bueno dice que América pues puede ser muy claro desde el punto de vista de la geografía, pero culturalmente es muy oscuro, dice, muy confuso. Entonces, se pone él a analizar denominaciones como Centroamérica, América del Sur, ¿no? Entonces, ¿qué parte de cómo se va a delimitar América del Sur? Y bueno, el criterio que da Gustavo Bueno es el paralelo norte, es decir, o más claramente el río Bravo, sería América del Sur, ¿no? Hacia abajo sería América del Sur. Entonces, ese criterio igual también para ciertos mexicanos resulta extraño, ¿no? Por la misma, digamos, pues lo que en algún artículo así José Vasconcelos llamó el egoísmo de las naciones, de las diferentes naciones hispanoamericanas. Para ciertos mexicanos es muy raro que se les considere sudamericanos, ¿no? Pero ese es el criterio que vamos a manejar aquí, principalmente por cuestiones que tienen que ver con la lengua y cultura y muchas cosas de las que vamos a hablar ahora. Entonces, es igual también la forma en la que se puede definir un argentino, un uruguayo, ¿no? O sea, es increíble, por ejemplo, hay argentinos que reconocen más cercanía con Italia que con México, o
o que con otras naciones hispanoamericanas. O sea, hay personas de Argentina, de estas partes, que se asumen como italianos, ¿no? Aunque no lo sean, pero ellos dicen que tienen más raíces de Italia que de España, ¿no? Aunque no hablen italiano, aunque no conozcan Italia. Pero bueno, entonces Latinoamérica, les decía, es un término que fue usado a propósito del imperialismo francés, ¿no? Cuando Maximiliano fue emperador de México, ¿no? Entonces, pero fíjense, por ejemplo, todos estos libros, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, dice. Entonces, es un libro combativo, es un libro, ese y muchos otros, ¿no? Los activistas que defienden América Latina, pero sin darse cuenta, cuando hablan de América Latina, de Latinoamérica, están reivindicando un término creado por los franceses con fines imperialistas, ¿no? Entonces está todo lleno de contradicciones esto, ¿no? Luego, cuando el año pasado, cuando hubo una polémica muy encendida a propósito de la ley esta de Arizona que discriminaba a las personas que no eran de Arizona, ¿no? De México, que viven en Arizona desde hace muchos años. ¿Cómo le llamaba la prensa española, por ejemplo, a ese conjunto? Pues decían hispanos, ¿no? El voto hispano. El voto hispano que, bueno, se podrá despreciar a los mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos, pero al parecer el voto hispano no causa ninguna náusea, ¿no? El voto hispano es buscado tanto por republicanos como por demócratas. Entonces, igual también se le puede decir voto latino. Bueno, entonces, por eso en toda esta cuestión, a mí me parece que los términos más útiles, menos confusos, son Iberoamérica e Hispanoamérica, ¿no? Términos que pueden ser, que engloban de hecho los países que no hablan español, que pueden englobar a Portugal, que pueden englobar a Brasil. Entonces, así ya no hablamos de Latinoamérica y somos más incluyentes, ¿no? Entonces, la cuestión aquí está en ver qué papel juega España en todo esto, ¿no? ¿España juega algún papel? ¿Tiene algo que ver en todo este asunto? Pues es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Bueno, entonces decimos que todo esto nos va a llevar a hablar de la identidad, de Hispanoamérica. Nosotros no vamos a hablar de la identidad, como dice Gustavo Bueno, en sentido sustancialista, ¿no? exentando la identidad de todo lo que tiene que ver con su contexto, con cosas lógicas, materiales, sino que la identidad la vamos a ver definida por cuestiones muy concretas, ¿no? Entonces, la unidad y la identidad de Hispanoamérica. Entonces, el problema con esta palabra identidad es que ha sido usada en los contextos más extraños. Se le usa como dice un filólogo español, su maestro dice, la identidad es como una palabra baúl. Eso, ahí en la identidad cabe todo: otredad, género, americocentrismo, todas estas palabras, posmodernidad, ni se diga, todas estas palabras están llenas de lo que uno quiera, ¿no? Identidad es lo que uno quiera, supuestamente, pero no. Entonces, yo los remito a este artículo de Gustavo Bueno para un análisis mucho más exhaustivo de una clasificación que él da para hablar de los países de América del Sur, ¿no? Las diferentes concepciones que hay de América del Sur. Pero lo que voy a exponer, una taxonomía, una clasificación que hace Gustavo Bueno. Es decir, hay cierto proyecto, hay cierta alternativa que excluye a España. Hay otro que incluye a los Estados Unidos. Hay otro que incluye a Europa. Y hay otro que incluye a España. Entonces, él hace una clasificación ahí y dice que hay diferentes alternativas para clasificar América del Sur. Entonces, dice primero, hay una que se llama modelo nacionalista de identidad. Y esas son, por ejemplo, las constituciones americanas, ¿no? Que surgieron tras el desmembramiento del Imperio Hispánico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se orientaron hacia un nacionalismo radical, nos explica, ¿no?
Entonces, por ejemplo, cita el caso de Samuel Ramos, fue un filósofo mexicano, ¿no?, que desarrolló un pensamiento supuestamente autóctono, excluyendo España, ¿no? O José Gaos da otro ejemplo aquí también, ¿no?, un filósofo que fue traductor de Heidegger, que a pesar de que era español, se identificó con el pensamiento mexicano. Bueno, y luego dice, esa es la alternativa nacionalista, ¿no? Y luego dice una alternativa que es sudamericanista. Entonces, esa sudamericanista también segrega a España. Y en el extremo, la alternativa sudamericanista es lo que conocemos como indigenismo. Por ejemplo, Bolivia y sus múltiples nacionalidades, ¿no?, que amenazan con fraccionarla en un montón de... ¿Por qué? Porque como hay un montón de indígenas, se está queriendo reivindicar que cada lengua y cada cultura se puede... Con una lengua basta para formar un país nuevo, o una nacionalidad indígena. Bueno, o bien un ejemplo que a mí me gusta mucho recurrir en estos casos es lo que pasó, se comentó una vez en Teatro Crítico ampliamente, lo que pasó en Brasil en 2009, ¿no? La Suprema Corte de ese país exigió que se cumpliera una ley impulsada por el presidente Lula en 2005. La ley reconocía solo a ciertos grupos indígenas la propiedad de una región ubicada al norte de Brasil, porque ellos eran los propietarios antes de la llegada de los portugueses. Entonces Lula hizo una promesa cuando estaba en campaña de que si ganaba le iba a dar una región del norte de Brasil, se la iba a dar a cierta etnia indígena, a una etnia indígena en particular, ¿no? Entonces, pues sí, cuando llegó, cumplió con su promesa, y un grupo de policías y de militares expulsaron a todos los que no fueran, expulsaron de hecho indígenas que no pertenecían a esa etnia, ¿no? Expulsaron a colonos, obviamente colonos blancos, vamos a decir aquí, ¿no? Aunque aquí empiezan los absurdos, ¿no? Porque igual el fenotipo no es fácil de distinguir entre un colono blanco de estos y alguien que tenga un fenotipo indígena, ¿no? Igual se pueden confundir, ¿no? Entonces, esta es la alternativa sudamericanista, ¿no? Bueno, también está, por ejemplo, el Ariel de Enrique Rodó, ¿no?, que dice, en América se formó una civilización nueva de raíces grecolatinas, pero que luego se enriqueció para formarlos a los países de América Latina. Es un libro ahí que trata sobre esto. Luego está también la alternativa panamericanista, ¿no? Estoy citando el artículo de bueno, España y América se llama el artículo. Esta alternativa panamericanista reclama América del Sur como una parte de América, que tiene entre sus manifestaciones a la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, o por ejemplo la Organización de Estados Americanos. Luego José Manuel Rodríguez Pardo dice que esta alternativa está detrás de la cuestión del canal de Panamá. Por ejemplo, yo podría agregar la alternativa panamericanista, pues Puerto Rico como un protectorado de Estados Unidos. Pero también aquí hay que entender qué se entiende por América, porque América para los americanos, pues ¿qué tipo de americanos? No los guatemaltecos ni los mexicanos, los americanos, como decíamos antes, los norteamericanos. O sea, América es nuestra, y ustedes europeos, potencias europeas, no pueden intervenir, ¿no? Luego hay otra opción, la alternativa occidentalista, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, radica tiene que ver con el europeísmo, ¿no? La América del Sur forma parte de Europa, ¿no? Entonces, América del Sur tiene más que ver ciertos países norteamericanos, por ejemplo, se puede citar el caso de, pues europeístas hay por todas partes, ¿no? Pero en México, pues sí, nosotros tenemos más que ver con Europa que con un conjunto con España, ¿no? Digamos. Entonces, así siguen, ¿no?, las clasificaciones, ¿no? Igual les digo, hay gente, a mí me ha tocado ver personas que dicen Guadalajara es más bonita porque es más europea que el DF, ¿no? O sea, hay un criterio así como que el europeo engloba, es una ideología que engloba todo lo bello, todo lo armonioso, a todo lo que podemos aspirar. El PSOE, por ejemplo,
la transición española, el PSOE, Felipe González es un dios pagano entre muchos políticos mexicanos. Es así como el pacto de la Moncloa, dicen, un ejemplo de civilidad, así debería ser la izquierda mexicana, dicen. Porque resulta que como nuestra izquierda es así desarrapada y siempre está peleando y gritando por las calles y inconforme, bueno, nuestra izquierda, ciertas corrientes, no de izquierda, ciertas modulaciones de izquierda que hay en México no son como desasiadas y no son del gusto de la clase progresista. Entonces dicen, debería ser esta izquierda como la izquierda de los españoles, como el PSOE, ¿no? Bueno, entonces finalmente cita bueno la alternativa hispanista. Entonces, ¿qué dice la alternativa hispanista? América del Sur ya no es por ejemplo lo que diría Evo Morales, ¿no? Evo Morales, América del Sur tiene que excluir a España, porque España llegó a explotar a los indígenas, a destruirlos, a acabar con nuestra cultura. Entonces, fuera España y América del Sur tiene unas raíces indígenas que tienen que excluir a los españoles. Pues no, América del Sur, desde la alternativa hispanista, es parte formal de la comunidad hispánica, ¿no? Entonces, hay un montón, todas estas alternativas tienen una tradición, ¿no? que las pueden sostener, digamos. O sea, se ha hecho mucho por el indigenismo en América del Sur, se ha hecho mucho por estas cuestiones panamericanas también, ¿no? Simplemente, por ejemplo, ahora el gobierno de México es un gobierno, yo creo que más bien con ideas panamericanas, porque están como, quieren privatizar los recursos naturales, quieren privatizar el petróleo. Estados Unidos obviamente está muy interesado en que se privatice el petróleo mexicano. Entonces, todo esto que digo, alternativa hispanista, opera sin perjuicio de que el mismo gobierno de México tenga un proyecto panamericano, más bien, de querer integrarse a la modernidad vista, simplificada, viendo su culmen en los Estados Unidos, ¿no? Eso es la modernidad, ¿no? Para el gobierno actual de México, me parece, y para muchos gobiernos de México posterior, digamos desde hace varios años, ¿no? desde los 80. ¿No? Bueno, entonces, dice aquí Gustavo, bueno, alternativa hispanista. Las naciones americanas, sin perjuicio de su nacionalismo, pueden concebirse como formando parte de un mismo tronco cuyas raíces son tanto hispánicas como indígenas. Entonces él dice, hay muchas instituciones que pueden respaldar eso. Las cumbres iberoamericanas, por ejemplo, iniciadas en Guadalajara, esta ciudad que es más bonita que el DF porque es más europea. Luego, podrían incluirse en esta alternativa pues muchas ideas de Martí. José Martí dice, Martí dijo, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el mundo ha de ser de nuestras repúblicas, dijo José Martí. Luego, José Martí defendía la lengua española como propia de nuestra América. Tiene un artículo que se llama Nuestra América, un ensayo. Luego, una persona de la que voy a hablar más adelante, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es un escritor, un poeta, un diplomático mexicano que vivió en Madrid. Ahí tuvo su carrera de diplomático y él responde a la alternativa hispanista. Octavio Paz, por ejemplo, es el premio Nobel mexicano, presente, por ejemplo, en España para apoyar a la República. O Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo que pasó sus últimos días en Madrid, y así hay otros. Bueno, dice que, por ejemplo, el proyecto Filosofía en Español de la Fundación Gustavo Bueno responde a esto, a la alternativa hispanista. Entonces, ya con esta definición de ideología, con la definición de lo que entendemos por nación política, y estas otras cuestiones como la nación fraccionaria y esta clasificación, ya estamos en condiciones de entrar en materia. Entonces, sobre todo les decía, voy a dar ejemplos con Octavio Paz, intelectuales así, que defienden uno u otra alternativa, muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Pero también voy a dar unos ejemplos de la vida cotidiana.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que estas alternativas pueden tomar varias formas, ¿no? Ya vimos la alternativa sudamericanista llevado al extremo se convierte en el indigenismo, pero resulta que ahora podemos llegar a distinguir así que estamos frente a los orígenes del cosmopolitismo, esto de yo soy ciudadano del mundo, yo no tengo fronteras, yo no soy de aquí ni soy de allá, como cantaba este hombre Facundo Cabral. El cosmopolitismo, el indigenismo, el europeísmo, ¿no? Ahí están como las diferentes ideologías perfilándose, ¿no? Entonces, una ideología va a ser delirante, una ideología va a ser corrupta cuando esté mal entramada, cuando nos demos cuenta de que para hacer esta ideología, para construirla, necesariamente se tiene que hacer trampa. ¿Cómo no va a ser tramposa la ideología indigenista si parte de la eliminación de la influencia española en Bolivia, por ejemplo, en México? O sea, ¿cómo no va a ser esa una ideología delirante o corrupta si simplemente no se puede hacer una regresión en el tiempo para eliminar todo lo que parezca español en Bolivia, ¿no? Entonces, por eso, ideologías delirantes. ¿Cómo no va a ser delirante que una persona diga que es ciudadano del mundo? Entonces, voy a empezar primero por hablar un poco del cosmopolitismo, ¿no? Dice, pues estoy hablando de todo esto, de que América, que la nación política, que España, que los bicentenarios, pero para un cosmopolita, para una persona que se asume como ciudadano del mundo, esta discusión no tiene la más mínima importancia, es algo anacrónico, es algo que ni siquiera tiene sentido ser discutido, porque pues si es verdad que todos somos ciudadanos del mundo, pues estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no?, discutiendo estas cuestiones de la nación política. Somos como algo pasó, algo se modernizó en el mundo y si nosotros nos quedamos al margen porque nos quedamos defendiendo España, nos quedamos defendiendo México, pero pues es una pérdida de tiempo porque un cosmopolita dice, pues es que yo soy ciudadano del mundo, ¿no? O sea, yo no tengo frontera, ¿no? Es un anacronismo la nación política para un cosmopolita, ¿no? Es como un trámite engorroso, una cosa que tiene que ver con aduanas, con pasaportes que no revelan así como que el pozo del alma, la cuestión está así donde nos podemos de verdad encontrar, ¿no? Encontrar al margen de cualquier nación política. Somos ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, alternativa internacionalista, ¿no?, dice Gustavo Bueno. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la siguiente cita de un intelectual de mucho prestigio. Es algo así como en estos momentos es algo así como el intelectual por excelencia. Les voy a leer, es un fragmento breve. El nacionalismo es una ideología que ha servido siempre a los sectores más cerriles de la derecha y la izquierda para justificar su vocación autoritaria, sus prejuicios racistas, sus matonerías y para disimular su orfandad de ideas tras un fuego de artificio de eslóganes patrioteros. Está visceralmente reñido con la cultura, el nacionalismo, ¿no? ¿Y la cultura qué es? Pues la cultura es diálogo, coexistencia en la diversidad, respeto del otro, la admisión, atención, las fronteras son en última instancia artificios administrativos que no pueden abolir la solidaridad entre los individuos y los pueblos de cualquier geografía, lengua, religión y costumbres, pues la nación, al igual que la raza o la religión, no constituye un valor ni establece jerarquías cívicas, políticas o morales entre la colectividad humana. Por eso, a diferencia de otras doctrinas e ideologías como el socialismo, la democracia y el liberalismo, el nacionalismo no ha producido un solo tratado filosófico o político digno de memoria, solo panfletos a menudo de una retórica tan insulsa como beligerante. Y esto lo dice el Nobel peruano-español, tiene algunos inglés, Mario Vargas Llosa. O sea,
esto es un señor, nadie me negará que es un señor de muchísima influencia. Y lo dice en uno de los periódicos, lo dice en un periódico español, El País. Entonces, por eso les digo, si Mario Vargas Llosa tiene razón, pues entonces pues, no tiene sentido discutir estas cosas, ¿no? Porque como somos ciudadanos del mundo, las aduanas son engorrosas. Lo único que habría que hacer sería abrazar la cultura como contraparte a lo que él llama nacionalismo y hacer propaganda acerca del poder cohesionador de la cultura. Bueno, entonces, pero a ver, esta crítica de Vargas Llosa parte a propósito del nacionalismo. Él es un acérrimo enemigo del nacionalismo, así lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero bueno, el nacionalismo también se dice de muchas formas, ¿no? Pareciera que a lo que está haciendo referencia es a los nacionalismos fraccionarios. Este artículo lo escribió porque lo invitaron a la Feria del Libro de Buenos Aires y un grupo de intelectuales, ¿no? Como él, que se enojaron porque él había criticado a los Kirchner, ¿no? Algo dijo del gobierno. Entonces un grupo de intelectuales se organizó para protestar por la visita del Nobel Mario Vargas Llosa, que iba a estar, era el invitado de lujo de la feria. Entonces él dijo, ¿por qué no voy a poder ir? ¿No? ¿Por qué no puedo opinar acerca de Argentina? ¿No? Y ustedes son un nacionalista, les dijo, a los nacionalistas estos de Argentina, ¿no? Como él los clasificó, ¿no? Pero pareciera también que se está haciendo referencia a los nacionalismos fraccionarios que decíamos antes, ¿no? Ya ha criticado antes el nacionalismo vasco, el catalán, con especial dureza, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aclarar esa cuestión, ¿no? Hay un artículo del anterior que se llama La amenaza de los nacionalismos, ¿no? Que lo publicó en México, en la revista Letras Libres, en 2001. Y ahí él se pone a criticar el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, los nacionalismos europeos en general. Y dice, ¿no? Y dice, ¿qué es el nacionalismo? Pues el punto de partida de toda doctrina nacionalista es un acto de fe, no una concepción racional y pragmática de la historia y de la sociedad. Un acto de fe colectivista que imbuye a una entidad mítica, la nación, de atributos trascendentales capaces de mantenerse intangibles en el tiempo, indemnes a las circunstancias y a los cambios históricos, ¿no? Entonces, dice, es puro esencialismo metafísico, dice María Vargas Llosa esto. Entonces pareciera que lo que él está diciendo se corresponde con lo que dice, bueno, los nacionalismos fraccionarios. Esta identidad cultural que precede al hombre, lo envuelve, y el hombre nacionalista no puede hacer nada por escapar de esa identidad cultural, porque esa identidad cultural siempre lo va a definir, ¿no? Pero es una identidad cultural entendida como excluyente de las influencias de otras culturas, porque la cultura de las identidades culturales tiene que ser prístina y pura, ¿no? como quisiera Evo Morales, ¿no? A propósito de sus culturas indígenas que pueden excluir por completo al español, ¿no? Bueno, entonces dice Vargas Llosa, esto es utópico, esta comunidad perfectamente homogénea, esta identidad cultural es algo utópico, ¿no? Bueno, pareciera, es verdad, ¿no? Que pues, se podría estar de acuerdo con él en ese punto, ¿no? Porque está criticando a los nacionalismos fraccionarios, pero vamos a ver que no es del todo cierto, ¿no? Entonces también hay que recordar que, les decía antes, desde el materialismo filosófico, el sistema de Gustavo Bueno, no se puede hablar de cultura así en ese sentido, ¿no? La cultura no es así, no es algo que precede al hombre y lo condiciona sin que el hombre pueda hacer nada, ¿no? Y de hecho, Bueno ni siquiera acepta que haya culturas separadas, culturas como si fueran esferas, mónadas, dice en algún momento así, como esferas, y las esferas están aisladas unas de otras y no tienen influencia entre sí, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a pensar en un artefacto cultural típicamente mexicano, digamos, ¿no? El mariachi, ¿no? Estas cosas que le gustan a los turistas, los mariachis, pero los mariachis, bueno, sí, son típicamente mexicanos, forman parte de la cultura mexicana y todo. Pero en los mariachis se toca guitarra española, ¿no? Entonces,
Lo que pasa, lo que critica Mario Vargas Llosa, lo que han criticado muchos otros, es que se quiere presentar, si se pretendiera exaltar el nacionalismo mexicano al grado de negar lo español, pues no faltaría quien dijera que la guitarra española la inventaron en México o algo así. No, para un nacionalista no hay nada imposible, ¿no? Para un nacionalista fraccionario. Entonces, o el tequila, por ejemplo. O sea, el tequila sin alambiques, sin los alambiques que llevaron los españoles, no habría tequila. Entonces, la identidad cultural mexicana es imposible de concebirse aislada de la influencia española. Y eso sin perjuicio de que obviamente la influencia también sea indígena o la influencia sea de otros países, ¿no? Pero hago referencia a estos dos ejemplos que tienen que ver con la tradición española, con la tradición musical española o con esta cuestión tecnológica de los alambiques, porque es obvio que durante los años de la Nueva España, del Virreinato, es obvio que el intercambio cultural entre México y España era muy rico, ¿no? Entonces tampoco no podemos pretender decir otra vez más o menos en la línea de los cosmopolitas, no, pues es que la influencia de nosotros es múltiple y viene de muchas partes. Pues sí, pero lo cierto es que formamos parte de la comunidad hispánica, formamos parte del Imperio Español, y obviamente que hay muchas instituciones mexicanas que van a tener una relación muy íntima con España, más que con otro país. Bueno, entonces, pues en ese sentido podríamos estar nosotros de acuerdo con Vargas Llosa. Es verdad, la cultura mexicana no excluye a España, la cultura mexicana no excluye estas cuestiones, ¿no? No vamos a hacer de los artefactos culturales, de la gastronomía, del tequila, no vamos a hacer artefactos así como místicos que revelan el alma de los mexicanos, ¿no? Lo que pasa ahí es que hubo un proceso histórico y esas cosas, esas bebidas se toman en México, esa música se escucha en México por razones históricas, ¿no? Bueno, pero dice, el problema aquí es que Vargas Llosa no clasifica los nacionalismos, tampoco clasifica las naciones. Dice, por ejemplo, habla de los métodos violentos de ETA, ¿no? Como, pero luego dice, ay, no, discúlpame, no quiero, yo no es que esté excluyendo, dice que hay nacionalismos violentos como el de ETA, dice, en este artículo que les digo. Pero luego dice, hay otros tipos de nacionalismo, dice, que actúan en la legalidad y rechazan los métodos violentos. No crean que me estoy confundiendo, dice, si los distingo, dice. Bueno, ¿no? Entonces dice, Convergencia y Unión, por ejemplo. Convergencia y Unión actúa en la legalidad y rechaza los métodos violentos, no es como ETA, no nos confundamos. Bueno, entonces, pero al final, ya después de dar muchos rodeos, los ecualiza todos los nacionalismos, porque los mismos argumentos que usa para criticar a los nacionalistas vascos, luego el mes pasado va y los usa para criticar a las personas que están a favor que están en su contra en Argentina. Entonces como que hay una confusión ahí. Bueno, entonces aquí sí hay que ser muy claros, porque una cosa son los delirios estos de la Pachamama, de Evo Morales, y otra cosa muy distinta, de que estas cuestiones que responden a intereses de naciones fraccionarias, ¿no? Y otra cosa muy distinta es la nación política, ¿no? Que la nación política nace de un proyecto de la Revolución Francesa, que precisamente lo que hace es intentar eliminar los fueros del antiguo régimen, ¿no? Crear una nación política en la que los individuos aspiran a la igualdad, ¿no? En lo que no hay distingos. Pues a mí me da igual, nación política, me da igual que seas indígena, que seas de esta etnia, que provengas de tal comunidad. La Constitución te va a reconocer como ciudadano.
independientemente del origen étnico, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, en México, aquí está la cuestión, a los indígenas, a los indigenistas, les interesa que los indígenas se mantengan separados del resto de los mexicanos. Entonces, el indígena es chamula, yaqui, maya, tzotzil, pero no mexicano. Pues lo más importante es que es indígena. ¿Por qué? Porque eso responde a su identidad cultural. José Vasconcelos, un ministro de Educación, un escritor mexicano, lo que quería era que los indígenas se integraran a la nación política, que los indígenas fueran como uno más. Entonces no apelaba a su origen étnico, sino que decía lo que tenemos que hacer es darles clases no educación bilingüe, sino enseñarles español, que aprendan español, porque de otra forma no se pueden integrar. Un indígena no se puede integrar a la nación política que le corresponde si no conoce la lengua y por lo tanto no conoce las leyes. Entonces, ¿qué tipo de integración es esa? ¿Y cómo va a ser esto un acto de fe? Esta cuestión jurídica, esta cuestión de la que parte la nación política, que parte de cuestiones materiales, lógicas, ¿cómo va a ser un acto de fe? Como el de los nacionalismos fraccionarios. No es lo mismo. No se puede equiparar esto de las naciones indígenas con lo que pasó, por ejemplo, en México en 1808. Siguiendo el ejemplo de las juntas en España, lo que hicieron en México, el ayuntamiento, con Francisco Primo de Verdad y Ramos al frente, declararon que la soberanía radicaba en el pueblo y ya no en el rey. Dice Ismael Carballo, aquí es el principio de la racionalidad. Dice. Se aplicó la racionalidad como había ocurrido en las juntas españolas. La soberanía la tiene el pueblo, ya no la tiene el rey. Eso no es un acto de fe. Que sería, digamos, ahí estaría el origen del nacionalismo mexicano, si queremos, pero desde luego que no es un acto de fe. No tiene nada que ver con postulados metafísicos. Bueno, pero Vargas Llosa está enojado con los nacionalismos fraccionarios de España, está enojado con los nacionalistas argentinos, con los mexicanos también está enojado porque cada vez que hay campaña, cada vez que va a haber elecciones, Vargas Llosa va a ir a hacer campaña a favor del partido que está actualmente en el poder. Entonces, siempre está enojado con los nacionalismos, pero al final dice esto, ¿no? Entonces, fíjense si una persona que está en contra del nacionalismo fraccionario es coherente que opine también esto. Mi opinión es que los nacionalismos deben ser intelectual y políticamente combatidos, todos, de manera resuelta, sin complejos, no en nombre de un nacionalismo de distinta figura, sino de la cultura democrática y de la libertad. ¿Y él qué entiende por cultura democrática? Pues dice, la cultura que España abrazó con el entusiasmo de la inmensa mayoría de los españoles a partir de 1978 y cuyo espíritu impregna la Constitución vigente y el Estatuto de las Autonomías. Entonces, no tengo mayores comentarios sobre eso que dice Vargas Llosa. Entonces dice, ¿cuál es la propuesta de él para sustituir la nación política? Y cita aquí a un pastor de origen alemán, Johann Gottfried von Herder. Dice, Herder, a quien se atribuye haber usado por primera vez la palabra nacionalismo, es seguramente el único pensador de vuelo intelectual de que pueda jactarse la ideología nacionalista. Pero en verdad Herder no fue un nacionalista en el sentido político y estatista con que luego de él resonaría esta doctrina. El pastor Herder, uno de los más severos críticos de la filosofía de la Ilustración, tenía hacia el Estado la misma desconfianza que tenemos los liberales. La nación que él defendió con tanto brío y erudición no era una entidad política, sino una realidad cultural. Pues, Vargas Llosa cree que la realidad cultural puede existir al margen de la entidad política. La cosa no termina ahí porque luego añade, más que padre del nacionalismo, Herder debería ser considerado padre del multiculturalismo contemporáneo. Ok. La realidad cultural se puede emancipar así nada más de las condiciones materiales que la rodean. Entre ellas, el Estado es una de esas cuestiones. Y luego dice, las fronteras son, en última instancia, artificios administrativos que no pueden abolir
solidaridad entre los individuos y los pueblos de cualquier geografía, lengua, religión y costumbres, pues la nación, al igual que la raza o la religión, no constituye un valor ni establece jerarquías cívicas, políticas o morales entre la colectividad humana. Y aquí es donde está el delirio, al menos en mi opinión. Dice, no me sorprende que Vargas Llosa diga las personas se pueden emancipar de las fronteras por medio de la solidaridad. Eso no me parece sorprendente. Como también a veces incurre en cuestiones anticlericales, tampoco me sorprende que vea la religión como algo en trascendencia para la convivencia entre las personas, porque al parecer un musulmán y un cristiano solo tendrían que quitarse sus disfraces respectivos para encontrarse, ¿no? Porque a fin de cuentas son humanos, ¿no? Pero lo que me parece el colmo del delirio es que pretende excluir a la nación política precisamente el establecimiento de jerarquías políticas, ¿no? La nación política no tiene nada que ver con las jerarquías políticas, ¿sí? Bueno, entonces a él se le olvida que fue precisamente un organismo estatal, la Academia Sueca, la encargada de darle el Premio Nobel de Literatura. O sea, como si el Estado fuera una especie de superestructura. Vargas Llosa desprecia el comunismo, ¿no? Pero aquí dice, el Estado es como si fuera una superestructura, una entidad fantasmagórica que estaría superada por la solidaridad entre los individuos al margen de la lengua, la religión, la geografía. Es decir, ya no una convivencia entre personas humanas formadas en diferentes contextos y por lo tanto condicionadas por ellos, sino de individuos dados a la escala zoológica. Pero ni siquiera eso, porque a menos que consideremos solidaria la forma en la cual se llevan en el campo los depredadores y las presas, ¿no? Entonces, es como si dijera liberales del mundo unidos, ¿no? Entonces, Vargas Llosa apela a la humanidad libre de relacionarse al margen de estorbosos estados, ¿no? Entonces, y se le olvida otra vez que es la universidad una institución de carácter estatal, la que lo ha identificado a él precisamente como un autor, como un autor literario, ¿no? La que lo ha estudiado y lo ha convertido en parte en lo que es. Entonces, otra vez, un fundamentalista democrático como Vargas Llosa, un defensor a ultranza de la democracia, que es muy raro, ¿no? Pero legitima a los nacionalistas fraccionarios, dice que está bien, que si son pacíficos, pues eso forma parte de la democracia, ¿no? Así es la democracia, dice, ni modo, ¿no? Entonces dice, pero al mismo tiempo, crea que esos referéndums, estas elecciones se pueden llevar al margen, se pueden llevar a cabo al margen de una nación política, ¿no? O quién va a defender un sistema, quién va a construir un sistema legal y luego lo va a aplicar. Y es porque esto no se puede hacer al margen de no se puede hacer simplemente por medio del loas, el armonismo y estas cuestiones, o el diálogo. O sea, la ley se aplica por medio de la fuerza pública, ¿no? Por medio del Estado, ¿no? O bien, que las fronteras son artificios administrativos, ¿no? Artificios administrativos, pero más que artificios administrativos, dice, ese algo no le corresponde a las ansias cosmopolitas, de los turistas o las ONG, esto de que las fronteras son meros artificios. Las fronteras son meros artificios para los misiles de crucero, ¿no? Como lo vimos hace unos días. Los misiles también son cultura, le podríamos decir a Vargas Llosa, ¿no? Entonces, citamos a Vargas Llosa porque es un caso muy actual, pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, aquí encontré este ejemplo de un señor que se llama Fernando Aramburu, entrevistado por El País. Le dicen, desde joven padezco dos alergias, una al polen de los abedules, otra a la palabra patria. Hace tiempo que me tomé la libertad de abolir las fronteras nacionales entre seres humanos. Esas fronteras persisten, pero fuera de mí. Carezco de aptitudes para exaltarme cuando llega a mis oídos el chunda chunda de los himnos, dice este señor. No acostumbro a besar suelos y antes que una bandera prefiero enarbolar las fotos de los amigos. Bueno, y así sigue, ¿no? Entonces, a estas personas Marx las llamó literatos que saben las cosas a medias, ¿no? Pero, al mismo tiempo cada vez es más común, ¿no? que la gente dice, o sea, yo lo escucho casi a diario ahí en Barcelona.
no, a veces en boca del mexicano. Yo no me siento mexicano, ¿no? Y son cosas que no se dicen con pudor, son cosas que se dicen con orgullo, ¿no? En los más variados contextos. Escucha tu corazón, ¿no? Como dicen en estas películas, así le dicen al héroe, escucha tu corazón, ahí está la verdad, ahí está lo que necesitas. Pero no cualquier parte del corazón, sino el mismísimo fondo del alma, ¿no? Desde ahí podemos superar cualquier obstáculo, ¿no? Entonces, parecería otra vez que estamos como pecando de ociosos, ¿no? Reflexionando sobre estas cosas y ya somos ciudadanos del mundo, ¿no? Luego, con frecuencia, el mundo se verá alentado ya no por mero sentimiento, ¿no? Sino por plataformas políticas reales. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, es que ahora he pasado al europeísmo. Entonces, aquí copié este comentario en una red social. En la red social se dicen muchas cosas interesantes. Copié este comentario de una usuaria de la red social, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato, y dice: pues yo prefiero ser europea que latina de aquí a Roma. Tú sabes lo cómodo que es salir del aeropuerto enseñando solo el DNI, tener una puerta específica, que te atiendan en los diferentes centros de empleo sin casi preguntas. Vamos, que donde más problemas dan es en España, como siempre si eres español. Además, no me da la gana de acabar socialista del siglo XXI tipo Chávez, y es así como está Latinoamérica. Un asco, viva Alemania. Esto lo dijo una española en una red social. Entonces, Europa ya no va a ser la alternativa, Europa ahora es la alternativa por el turismo y para la búsqueda de empleo. De lo primero no dudamos, de lo segundo pues sí. Y en este sentido, a propósito del europeísmo y de la facilidad con que ciertos españoles pueden prescindir de su nación política, solo voy a agregar una cosa. Solo agregaría que un individuo bien puede gritar con euforia antes de precipitarse confortablemente en el abismo. Y ahora voy a comentar esto del indigenismo. A ver, una de las cosas más problemáticas de esto del indigenismo es que resulta muy difícil reivindicarlo sin caer en contradicciones. Vamos a dejar de lado ya se ha comentado esto mucho en los artículos que decía hace rato, ¿no? Vamos a dejar de lado a los antropólogos, a los lingüistas. Obviamente ellos están interesados en los indígenas, ¿no? Hay gente que dice que les interesa su persistencia porque si no se quedan sin trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué dice en México a propósito de eso, ¿no? Bueno, la Constitución mexicana dice: la nación mexicana es única e indivisible, ¿no? Pero luego dice, no, pero aparte tenemos una composición pluricultural y sustentada en ¿qué? En los pueblos indígenas, que son los que descienden de los que estaban antes de la llegada de los españoles. Y luego dice: la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Es decir, en la conciencia, ahí es donde radica esta cuestión de los... Es indígena el que se asume como indígena, en su conciencia. Y luego viene una definición muy rara de comunidades indígenas. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Esto vale también para las maras salvatruchas, si quieren, pues. Esto vale también para los Latin Kings, si queremos, ¿no? Entonces también ellos, pues sí, sin perjuicio, o sea, cualquiera, si con la conciencia y con estas cuestiones podemos formar una comunidad indígena, pues la cosa es problemática, ¿no? Luego, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Pero ya la unidad nacional está puesta en entredicho desde el momento en que se plantea la posibilidad de que haya ciudadanos de varios tipos. Tú eres un ciudadano de este tipo, pero no, tú no, porque eres indígena, entonces hay que tratarte de otra forma. Hay una noción de pueblo originario que desconoce un proceso histórico de siglos. Luego,
el proceso iba en demérito de las comunidades indígenas y su reconocimiento partiría de un acto de justicia, ¿no?, que contribuyera a restablecer las condiciones previas a la colonización, así dice en la Constitución. Y eso sí, también dice colonización, ¿no? Como no fue virreinato, fue una colonización. También, ahí está la clave. Es muy problemático, pues. Luego dice, la federación, los estados y los municipios tienen que promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. ¿Qué práctica más discriminatoria que clasificar ciudadanos de acuerdo con su origen étnico? Esto es lo que dice la Constitución mexicana. Bueno, luego dice, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural. La alfabetización. Son varias cosas que dice la Constitución mexicana al respecto. Bueno, entonces, ya para terminar, voy a dar un ejemplo de la alternativa hispanista. Y para eso voy a recurrir a la obra de Alfonso Reyes, este escritor que les digo, que vivió en Madrid, ¿no? Y esto. ¿Y por qué es digo, Hispanoamérica? En uno de sus libros, Gustavo Bueno dice, hay unas grandes unidades históricas y culturales en las que está repartido hoy el género humano, ¿no? Porque que superan los volúmenes de 400 millones de habitantes, ¿no? Y dice, el continente hispánico es una de ellas, ¿no? Estos textos de Ismael Carballo sobre la hispanidad también se quedarían englobados en eso. Pero el ejemplo que voy a dar de Alfonso Reyes viene en un artículo que se llama Dos viejas discusiones. Alfonso Reyes vivía en Madrid y estaba muy molesto en los años 20 porque había rumores en la prensa de que Estados Unidos quería invadir México, porque el presidente Venustiano Carranza, el presidente de aquella época, pues, por cierto, el constructor de la Constitución que cité ahora, este presidente quería disminuir la influencia de las empresas norteamericanas en México que se dedicaban a explotar el petróleo. Entonces quiso disminuir la influencia de esas compañías norteamericanas y en Estados Unidos se empezó a rumorar mucho que había intenciones de invadir Estados Unidos otra vez para controlar eso. Entonces en la prensa madrileña aparecieron unos artículos. Alfonso Reyes dice de hecho que a él le tocó ver a una persona que en el consulado, un periodista que escribía un artículo, no, México va a invadir, Estados Unidos va a invadir México. Entonces se molestó con la prensa madrileña porque según él estaba difundiendo esos rumores y dijo, es que esos son rumores, la opinión pública en Estados Unidos, los obreros no estarían de acuerdo con que Estados Unidos invadiera México. Entonces dice, yo mejor los invito, dice en ese artículo, invito a España a que ya pasaron, dice, ya pasó bastante tiempo de la independencia de México. Esto era en los años 20 del siglo XX, ¿no? Ya pasó bastante tiempo, ya estamos en en condiciones de reflexionar sobre lo que nos ocurrió. Ya estamos ya podemos hablar de eso sin exaltarnos, ¿no? Entonces dice, ¿qué me gustaría, dice, que hiciera España? Dice, que mirara a México, y fomentara la unidad con México, ¿no? Al margen de burlas, al margen de reconociendo lo que nos une, pues, la hispanidad. Voy a leer un fragmento muy pequeño antes de terminar. El caso de México y los Estados Unidos es uno entre muchos, pero precisamente pudiera servir para devolver a España el sentido de sus orientaciones. El día en que España se interese por la suerte de las colonias americanas,
cuando ya interesarse por ella no significa ninguna visión imperialista. España vendrá a ser el centro de un poder moral solo comparable a lo que es el papado, dice. Esto, al paso que moralice España, devolviéndole su puesto en la consideración política del mundo, será un bien para todas las repúblicas americanas, que a través de España pueden entenderse y reconocerse fraternales. Si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con las dimensiones territoriales que cubren, si el hablar en lengua española no ha de representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio, nuestro ejemplo como americanos y como españoles, nuestro ejemplo será el ejemplo más vergonzoso de ineptitud que puede ofrecer la raza humana. Entonces, y él se inventa un interlocutor y le dice, ¿pero qué podemos hacer si dice este señor, el interlocutor, España es débil, dice, las naciones no se fortalecen mientras no aceptan el compromiso de la fuerza. Salga España a reclamar su puesto y si ha de salvarse, se salvará. Y de paso, contribuirá mucho a la salvación de Hispanoamérica. ¿Es todo? Bueno, pues nada, yo felicitar a Manuel, me ha parecido una excelente intervención. Hay que decir para la tranquilidad de todos que no teníamos en mente invitar a Mario Vargas Llosa, con lo cual no te sientas culpable de nada. Y entonces vamos a abrir un turno de palabras. Muy bien, felicitar al conferenciante por el interés de lo que nos ha expuesto. Sí, ya viene toda una abanico de problemas interesantísimos. La nación, el nacionalismo, en fin, el nacionalismo que aquí en España, el nacionalismo fraccionario, pues sería nuestro indigenismo. El indigenismo paralelo al indigenismo en América, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que plantearía, en primer lugar, incluso primero le demandaría información sobre lo que pasa en México, que seguramente lo que mejor conoce y su ámbito de red, por tu condición de mexicano, ¿no? Es ¿cuál es el peso que en este momento tiene el indigenismo? Aparte, eso es muy interesante, el amparo que tiene la Constitución, con lo cual, bueno, pues eso puede promover ese tipo de movimientos, ¿no? Pero me gustaría saber qué tipo de peso tiene lo que ha dicho, por ejemplo, de la educación bilingüe. ¿Realmente se respeta eso en México? ¿Realmente es bilingüe? Pregunto. Eso por aquí en España, en teoría, también en Cataluña, en las comunidades y demás, Galicia, debería haber bilingüismo, que no lo hay. Yo para ver si estamos en un paralelo diferente, ¿no? Y también podemos comparar en ese caso el indigenismo de un lugar y del otro, ¿no? Y bueno, también quería saber algo sobre un detalle muy importante, que todo el proceso del periodo imperial de la época española en América, de la España española desde el siglo XV, XVIII, parece que allí se enseña como colonización, ¿no? Yo quería saber si el proceso de independencia tal como fue en México fue un proceso muy anti-español. En México la historia que se enseña es una historia en que se presentan a los españoles como los opresores, ¿verdad? Y los mexicanos, pues el de emancipación se liberaría en un buena ocasión. Y esa es la visión que se sigue transmitiendo. Yo porque además tengo mis motivos para pensar eso, porque, por ejemplo, ahora que estamos en plena hora de bicentenarios, pues España pues haciendo ahí en su papel. Y eso fue, hay una página en la red que se ha creado para eso, que por cierto, el responsable de todo esto en España ha sido nombrado Felipe González, especie de ministro plenipotenciario para todos estos avatares que yo no veo nada serio que se está organizando, pero en principio así Felipe González se ha encargado de eso. Y claro, uno mira en la página esta de la red española, que yo recomiendo a todo el mundo que entre, que la vea, ahora no me acuerdo cuál, pero tengo en casa el nombre de esta red, y yo no sé qué ha pasado. Porque desde el lado español, así que vamos a tener muchos problemas, de fondo al conferenciante, ¿no? ¿Qué fuerza tenemos hoy realmente para defender esta alternativa hispánica que ahora tenemos? Porque se ve por todas partes. Por un lado, la América cultiva mucho el indigenismo. Es posible que eliminen las otras políticas, si es verdad, claro, pagan todavía más barreras, ¿no? En España está siendo troceada por el indigenismo, nuestro singular indigenismo, catalanista, vascongado, gallego y todo lo que venga, y todos los que están viniendo, ¿no? Y claro, en esas circunstancias,
en este proyecto que está viviendo, por un lado, del progreso del indigenismo en España, el nacionalismo fraccionario, ¿no? Y en América, probablemente, la alternativa hispánica, de unión en todos los pueblos y países de cultura hispánica, ¿no? Pues parece que está seriamente amenazada, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver qué piensa todo esto y bueno, pues si en México esto se está atajando, realmente se ponen barreras al indigenismo, parte, sí, tanto el gobierno como los grandes partidos en México, ¿cómo actúan en este caso, ¿no? Porque en España lo sabemos, ¿verdad? Y no te voy a decir nada, ¿no? Porque además, porque está viviendo aquí en España, es en Barcelona, y sabes ahora en este momento, pues que España está en un proceso en que de los dos partidos mayoritarios que hay en España, que hay como llamarles ya, no nacionales, que no lo son, es la realidad, ¿se llama de eso? Pues en este momento es España, eso es. Otra cosa es por el peso que tiene España, que es muy difícil derrumbarla, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero eso es que está en un proceso de descomposición, ¿no? Y entonces, esa fuerza, ¿verdad? El papel de España para construir esa comunidad hispánica, probablemente está muy entredicho, porque primero tenemos que resolver aquí en casa, ¿verdad? España que se autoafirme a sí misma como una nación política, que es lo que está descomponiendo, porque si no España, y triste que decirlo, pero la realidad, España no puede desempeñar ningún proceso en eso. Porque ella misma está siendo corromida, corroída, rota por los indigenismos hispánicos. Donde aquí ya, bueno, las identidades pues, se llevan a las épocas ya prehispánicas, en Galicia se llevan a los suevos, en Cataluña a la marca hispánica de Carlomagno, en fin, a lo que se quiere, así, bueno, así está inetable, ¿no? Bueno, pues no quiero hablar porque suele dar muchas y... Para añadir un dato a lo que ha dicho Andrés, hay que decir que los que están asesorando, yo hace poco un artículo que he escrito, un clérigo catalán, no había cuento, son los que están, los asesores de los movimientos indigenistas fraccionarios, son de origen español, muchísimos de ellos. Muchísimo. Es decir, el otro día leí que al parecer uno de estos mapas nuevos, hechos desde premisas indígenas, lógicamente, reconoce varios cientos de naciones. No quiero decir el dato para no confundirme, pero no sé si 200 y pico o 500 y pico. No sé si... Me suenan 513, quizá me equivoque. A veces va a tener que ser algunos de los países de Hispanoamérica, los países que quieren independencia, los que al revés van a tener que salvar a España. Es decir, que venga la salvación de España desde allí, de las naciones creadas por el Imperio Español, que asumen esa raíz. Porque hay que tener en cuenta además que el tercer país hispanohablantes es España, no es el primero. Pero honestamente hay que decir que España, es decir, cuando tenemos un presidente del gobierno que dice que la nación española, principio de la Constitución, es concepto discutible. Y la esa política, pues difícilmente en un país que está así, ¿verdad? Con esa quiebra de conciencia nacional representada por su propio presidente del gobierno, que en cualquier país es normal. Después de decir eso, que más lo dijo en el Senado, en cualquier país es normal, hubiera habido una presión tal que hubiera obligado a dimitir. ¿Sí? No sobrevivió, se ha presidido, en fin, y ha seguido con su programa de descomposición de España, y a ver si, pues, ¿qué papel puede desempeñar mejor en los países de América? En 2006, cuando hubo elecciones presidenciales en México, estaba el actual presidente, Felipe Calderón, representando al PAN, luego había un candidato del PRI que no tuvo mayor fortuna, pero el principal oponente de Felipe Calderón era Andrés Manuel López Obrador, del PRD y otros partidos, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador necesitaba ganar con un amplio margen, porque en México la cuestión de la democracia, el aspecto técnico, tecnológico de la democracia no está resuelto porque se practican fraudes electorales. Entonces ni siquiera eso tenemos resuelto. Ya no nos metamos con el aspecto ideológico, el aspecto tecnológico no está resuelto. Entonces, para que no haya un fraude electoral se necesita un margen muy amplio de votantes, de gente que vote por ti, para que no sea tan fácil que te quiten votos. Bueno, entonces, una de las causas que menguaron los votos de López Obrador representando a una generación de izquierda frente a Felipe Calderón representando a un gobierno de intereses neoliberales, uno de los factores que hizo que López Obrador quedara
debajo de Felipe Calderón, si nos atenemos a las cifras oficiales, fue un movimiento indigenista. El subcomandante Marcos convocó a sus huestes, hicieron una cosa que se llamaba la otra campaña, y andaban ahí promoviendo que no se votara por nadie. Hay que abstenernos, decían, porque el sistema no sirve, sin perjuicio de los problemas que pueda tener el sistema democrático y oligárquico en México, ¿no? Entonces, sin perjuicio de eso, pues de que obviamente de que se puede ser muy criticable, pero esta era la oportunidad de muchos, ¿no? Era la oportunidad de un proyecto diferente. Y qué tanta potencia tendrá el indigenismo que se puede cargar a un candidato, ¿no? Entonces, este movimiento indigenista se presenta, por ejemplo, en Europa. Me ha tocado a mí platicar con europeos o encontrarme europeos así italianos, enamorados oye, la otra campaña, cuéntame de la otra campaña, ¿no? ¿Qué movimiento tan interesante, ¿no? O sea, de estas plataformas indigenistas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? La educación, pues la educación es bilingüe, sí hay educación bilingüe. No te puedo decir ya con cifras así qué tan real es ese bilingüismo, ¿no? Pero lo cierto es que una de las causas nadie va a negar aquí que hay comunidades indígenas, que hay etnias que viven en el atraso, nadie va a caer en ese despropósito. Pues claro que viven en el atraso. ¿Cómo no van a vivir en el atraso si precisamente no se han podido integrar porque desde el principio se les asume como diferentes? Les llega el español. Les llega el español, esas comunidades de nativos. Les llega el español. Sí, pero hay gente que no lo hace. Hace unos años me tocó saber de comunidades en las que no se hablaba, ¿no? Gente al margen, ¿no?, de la historia, ¿no? Gente excluida por su gobierno. Entonces, pues sí, ¿cómo se ven los españoles en México? Pues depende. El cura Miguel Hidalgo era un reivindicador del antiguo régimen. Ayer comentó Pedro López, él gritaba viva Fernando VII en el grito de la independencia, lo que se llama grito de la independencia, ¿no? Que no fue tan grito y estas cosas, pero digamos, él decía viva Fernando VII, ¿no? Hay un artículo de Ismael Carballo, El olvido necesario, creo que se llama, publicado en el Cataulepas, que muestra cómo en un tiempo récord la identificación de las personas de la Nueva España con la causa de la monarquía hispánica se fue disolviendo hacia un nacionalismo radical, ¿no? Que luego se consolidó en un antiespañolismo, ¿no? Tanto así pues que se enfrentaron, ¿no? Pero pues ¿qué se piensa ahora? Pues depende a quién le preguntes. Yo sí noto que digamos la épica del Estado, la épica nacional que nos han construido, sí que tiene un carácter más de exaltar a los héroes, a los caudillos indígenas, a Cuauhtémoc, y sí, pues nadie se va, la gente se pone ahí en el Zócalo, en la plaza del DF, se visten de indígenas, se ponen penachos y plumas y bailan y le piden dinero a los turistas y hacen ceremonias ahí con copal, creo que se llama esto. No vas a ver a ninguno vestido de recortes tomándose fotos con los turistas. Se sigue discutiendo, por cierto, si se quita la estatua de Cortés. Bueno, yo es que tenía una pregunta, vamos enlazando, me gusta para redirigir la respuesta y luego seguimos ya con el turno. Yo, habría que hacer una distinción, creo, interesante en un asunto que él ha tocado, que es que España actúa por medio de dos virreinatos iniciales, Perú y México. Las diferencias son muy importantes, pienso yo. Eso por un lado. Y luego incidir en lo que ha dicho Manuel, y es cierto, nosotros estuvimos en México hace menos de un año. Cuauhtémoc, el caudillo indígena, sí que está continuamente reivindicado, mientras que la tumba de Hernán Cortés es un sepulcro de mala muerte en un convento cerca del Zócalo. Fuimos expresamente a buscarla y prácticamente, bueno, no solo estaba borrado de las calles, sino incluso en los murales, que fue la audiencia, el Palacio Virreinal, ¿verdad?
del Virrey, esos murales de Pedro Rivera, perdón, Diego Rivera, pues está pintado pues de forma caricaturesca, denostándolo, vamos. O sea, que ahí la cuestión está clarísima. Yo no sé si eso, y ahí si eso puede tener alguna realización. Ya se ha hecho, ¿no? Dice Miguel León Portilla, una persona especializada en esto de las cuestiones prehispánicas, un académico de prestigio en México, dice que ha ido evolucionando la historiografía acerca de Cortés, que ya no se le ve igual. Eso lo dijo, pues a propósito, se escribieron muchas cosas ahora por el bicentenario, y dijo eso. Y José Vasconcelos, que les comentaba, que fue ministro de Educación, publicó un libro sobre Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. Destaca su habilidad como estratega militar. Y él comentaba ya en ese libro que la historiografía mexicana había ido evolucionando, que ya no se veía igual. Lo que piense la gente, estas cosas, ¿no? Pero sí, es rarísimo reivindicar a Cortés en México, ¿no? Presentarlo como estratega militar, como una persona que sabía, que entendía mucho de estas cuestiones, como un político, ¿no? Es muy raro, no lo vas a ver eso con mucha frecuencia. Es y hay aquí una leyenda negra que es el papel que está tomando todo el tiempo desde ser la tierra sujeto de derechos, el derecho a la tierra, ya no es el individuo, son unos pueblos que se arrogan unos derechos en frente de unas naciones políticas constituidas, canónicas. Y sobre todo es eso, la cuestión esta de la leyenda negra, cómo acaba todo el mundo pensando que antes de llegar a los campos españoles que se vivía en una Asia, los hombres vivían en paz con la tierra y no había ningún problema. Y ahora toda esta imbecilidad nueva se quiere volver a ese estado natural de las cosas, que es imposible, no es realizable, no. Y está todo implicado, todo a través de la leyenda. Con compañeros de trabajo, ellos mismos, con apellidos españoles, reniegan de la nacionalidad. Y son de Ecuador. En Ecuador quieren volver, se están fijando en el modelo autonómico. Pero están viendo tienen asesores españoles. Sí, en efecto, pasa eso que tú dices, ¿no? Hay una cuestión ahí sobre la leyenda negra que está gravitando sobre todas estas cuestiones. Efectivamente. Vamos por orden. Felicidades por la conferencia, gracias por venir hasta aquí. Y quería poner la perspectiva. Vamos con brevedad porque hay mucha gente. Parece que el indigenismo aparece de la nada, que es gente que está reivindicando sus derechos, está ahí, vale, no me vais a imponer. Lo que quedase un poco más, para tener la perspectiva, es que qué estados poderosos no indigenistas están promoviendo estas campañas para desunir lo que quieren aprovecharse, como es el ejemplo del petróleo de México y Europa. Y justamente estos estados, Estados Unidos de América del Norte y Alemania, que en sus propios estados fueron los más antiindigenistas del mundo, son los que promueven estas campañas culturalistas y de antropólogos que mandan por todo el mundo diciéndoles que ¿quién nos va a cambiar? Tenéis que volver atrás. Cuando sus propios estados, los más potentes que hay en Europa, Estados Unidos, sus ejemplos fueron la rapiña y a esos explotados. Entonces, si hay esa conciencia por parte de políticos mexicanos de esos propios indígenas que pasan por tantos sitios, o como Vargas Llosa, que se presentó en las elecciones,
Menos mal que votaron en Fujimori, ¿no? Porque, joder, aquí parece otra cosa, pero con esas ideas, ¿qué puede hacer desde el Perú? Claro. Si esos mismos indígenas no los en unas estructuras estatales que puedan oponerse a Francia o Alemania, pues claro, van a ir allí y decir, no, pero el gano lo llevamos vosotros disfrazados, o... pues si hay esa conciencia de ese tema. Pues leí en alguno de estos artículos, no recuerdo si en el de Íñigo lo menciona eso. Un lingüista me ahorra un ejército o algo así. Estudios estos de lenguas a cargo de las academias de lingüísticas en Norteamérica, que son fomentados desde los Estados Unidos precisamente para eso, para exacerbar esas cuestiones étnicas, ¿no? Eso sin perjuicio del interés antropológico que pueda tener una lengua indígena, ¿no? Lo digo porque no es del todo inocente, yo creo eso. Que si el gobierno está consciente de México, consciente de eso, no, yo creo que no, porque esto de la cultura en México es así como se presenta como una seña de identidad, ¿no? No va a pretender el gobierno ir en perjuicio de esas señas de identidad que ellos mismos han contribuido a construir, ¿no? Es muy bonito que tenemos indígenas, pues. Es muy vistoso, ¿no? Todo esto que digo sin perjuicio del interés que puedan tener estas comunidades, ¿no? Pero no creo que estén conscientes yo del doble rasero